buenas noches. Vamos a comenzar, por favor. A nombre de CEMTIC les damos la bienvenida al webinar Chatbot, Desarrollo, Marketing Conversacional, Publicación y Monetización. CEMTIC es un centro de especialización multidisciplinaria y tecnologías de información y comunicación, comprometida en impulsar un modelo de educación tecnológico-educativo. CEMTIC a lo largo de los años ha desarrollado cursos virtuales, seminarios, con la finalidad que todas las personas, sin distinción de condición social, género ni localización geográfica, puedan acceder a los cursos o programas que ofrece la institución. El expositor que llevará adelante el desarrollo del webinar es Alfredo Calizaya Gutiérrez, experto en programación, programador backend y frontend, programador PHP y Python. Solicitarles, por favor, mientras el expositor esté desarrollando el seminario, puedan colocar sus micrófonos en silencio. Deseándoles éxitos en el webinar, vamos a dar inicio con el mismo. Por favor, Alfredo, si podemos continuar. Claro, buenas noches, gracias a Esther. Bien, mi nombre es Alfredo Calizaya. Bien, actualmente soy desarrollador backend y frontend, ¿sí? Y mi especialidad más que todo está por el momento en la sección de desarrollo de asistentes virtuales, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de eso esta noche. ¿Ya? Bien, comencemos. Entonces, ¿qué titula la charla de esta noche? Es chatbots, que comúnmente son conocidos como asistentes virtuales. Vamos a tocar un poco lo que es la parte de desarrollo. Acá en esta cápite vamos a ver la parte de las librerías, los frameworks, los lenguajes como tal que se pueden utilizar para el desarrollo. ¿Ya? Ustedes han debido ver que hay una infinidad de herramientas que han sacado con esto de la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, ese tipo de herramientas y frameworks como tal y librerías nos facilitan ciertas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver todo aquello. Vamos a ver un poco también lo que es el marketing conversacional, que está muy ligado a todo lo que tienen lo que son los asistentes virtuales y las plataformas de mensajería, ¿ya? Vamos a ver también la parte de la publicación, cómo es que, bueno, en este caso vamos a ver la publicación en dos plataformas que vienen siendo Telegram y Facebook, ya, que son las que más he trabajado. Y la última va a ser la parte de la monetización, ¿sí? Cualquier duda que tengan, las vamos a absolver al final de la charla, ¿está bien? Listo. Entendamos primero el concepto de lo que son los chatbots o asistentes virtuales, ¿ya? Partamos primero por ese concepto. Hoy en día, la forma en que nos comunicamos ha cambiado mucho, ¿sí? Hace unos años nos comunicábamos por cartas, por correos. Yo, por ejemplo, hace unos 10, 11 años, ¿qué hacía? Me comunicaba con mis amigos, con familiares, por Messenger, por correo, ¿ya? Y por mensajes de texto, comunes en los celulares TDMA. Pero hoy por hoy ha cambiado todo este concepto, ¿sí? Nosotros constantemente utilizamos plataformas de mensajería como WhatsApp, Facebook, Telegram, Skype, Slack. Entonces, esa conversación que teníamos hace un tiempo se ha volcado a lo que son las plataformas de mensajería, que ya habíamos mencionado. Entonces, todo ese concepto ha hecho que cambie totalmente nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos, de compartir información, de contactarnos con las personas, ¿ya? Este concepto como tal de los bots no es que sea algo nuevo, ¿ya? Ya tenía ya su concepto ya hace varios años, ¿sí? Solo que hoy por hoy se ha vuelto a poner en tendencia, por así decirlo, por el hecho de que ha surgido mucho esa temática o ese concepto de lo que es inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Por ese concepto es que ha surgido más esto de los bots, ¿ya? Le han ido colocando inteligencia artificial. En un momento solamente era expresado en texto, ¿ya? Incluso había una competencia de asistentes virtuales, o sea, de bots, en los cuales combinaban inteligencia artificial y a la gente les hacían platicar con los bots y quien más podía entablar una conversación como un humano ganaba, ¿ya?
Telegram por su parte también tiene un concurso que es publicar un bot y hay un premio, el cual ellos publican, es monetizado, ¿ya? Bien, algunas de las dudas que más se presentan cuando tenemos el concepto de lo que es un bot o un asistente virtual, ¿sí? ¿En qué lo puedo utilizar? ¿Qué uso le puedo dar? ¿Ya? Hay varios usos. Sé que en algunos sectores no va a ser tan trabajado su desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de juegos no se va a hacer tan desarrollado como se los hace como una aplicación en Android nativa, ¿ya? Pero la más común puede ser llegar a promocionar los productos, ¿sí? Si nosotros tenemos una tienda y lo que queremos es promocionar esos productos, podemos hacerlos a través del asistente virtual, ¿ya? Y en esta parte, por ejemplo, nosotros no necesitamos, o bueno, vamos a dispensar, por así decirlo, de una persona que esté encargada de las respuestas o mandar correos, responder a las consultas frecuentes de los clientes, ¿ya? Entonces, esa parte, la parte de promocionar productos nos va a ser útil, ¿ya? Crear juegos. Por ejemplo, yo la primera vez que creé un juego con un bot, era un juego al cual se le consultaba, ¿ya? Eran de cultura general, ¿ya? Entonces tú le consultabas al bot de cultura general, podías agregar lo que eran participantes y luego ibas respondiendo poco a poco lo que eran las preguntas, ¿ya? Era un poco más preguntas-respuesta y las penitencias y demás. Agregar a los participantes y luego sacar las puntuaciones, ¿ya? En la parte de clientes te puede ayudar a ganar clientes, ¿sí? Al momento de que los clientes le escriben a tu bot, ¿ya? Lo que haces es darles respuesta pronta, porque por naturaleza, como humanos, muchos de nosotros eh, siempre queremos las cosas al momento, ¿sí? Y es que en ese apuro, a veces nosotros como empresa podemos perder clientes, ¿sí? Si nosotros ofrecemos una respuesta oportuna al momento, eh, ganamos más audiencia, ¿sí? Credibilidad en cuanto a los clientes, ¿ya? En la parte de pagos, por ejemplo, ahora que estamos en esta coyuntura de estar en la cuarentena, esta parte de los asistentes nos puede facilitar ciertas cosas, por ejemplo, los pagos, ¿ya? En el tema de los pagos, podemos realizar el pago de los servicios básicos, por ejemplo, los que hacemos por otras plataformas, podemos hacerlo directamente desde nuestra asistente virtual, ¿ya? Otras cosas, ¿por qué usar un asistente virtual? Y es la primera que estamos viendo, es el marketing conversacional, ¿ya? Lo vamos a desglosar más atrás. Lo siguiente sería respuestas de manera inmediata a los clientes. El tercero es reducir tiempos de respuesta, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo una consulta de una tienda de zapatos, por ejemplo, ¿ya? Yo quiero consultar si el zapato negro en talla 39 de tal modelo X se encuentra disponible en la tienda X. Entonces, yo mando mi consulta a la página y siempre va a pasar lo siguiente. Van a tardar horas en responderme o nunca me van a responder, ¿ya? O me van a enviar un correo o un mensaje por WhatsApp, pero yo quería en ese momento, ¿ya? Puede que me desanime y opte por otra tienda, tal vez ya no me interese comprarme unos zapatos, ¿ya? Entonces, la pronta respuesta que nosotros brindemos a nuestros clientes va a ser mucho, ¿ya? Va a ser que ese cliente como tal se enganche, por así decirlo, a nuestra tienda, a nuestro negocio y nosotros ganemos, ¿ya? Ahorrar costos. En la parte de ahorrar costos, nosotros vamos a depender ya de una persona que esté respondiendo constantemente a las preguntas, ¿ya? Sé que hay muchas preguntas, las cuales para estos casos se contrata a alguien que vaya respondiendo, vaya haciendo todos esos procesos. En este caso, si nosotros contamos con un asistente virtual, vamos a reducir los costos, ¿ya? Otro punto.
Y esto es importante, que viene siendo impactar a los clientes o seguidores, ¿no? Hasta ahora, bueno, haciendo un análisis en el contexto de La Paz, por ejemplo, solo he visto unas 4 o 5 páginas web o empresas que tienen asistente virtual, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas o facilidades que tú le brindas a tus clientes, dice mucho, ¿ya? Entonces, ese impacto eh, lo generas en tus clientes, entonces te vas a distribuir a compras o un alcance mayor en cuanto a tus productos, ¿ya? Y el tema de romper barreras es que nosotros vamos a poder eh, responder a las preguntas 24 horas, los 7 días de la semana, ¿ya? Acá, antes de pasar a esta parte de los bots en Facebook, saben, yo hacía una comparación de lo que es un asistente virtual, ¿ya? Y comparado versus una aplicación nativa en Android, ¿ya? Hacía la siguiente comparación. Y a ver, lo vamos a ver acá. Tengo acá una comparación justamente. Y era en cuanto a las facilidades que nos brinda el utilizar un asistente virtual versus el uso de una aplicación, ¿ya? Claro, sí, claro que está que ambos tienen pros y contras, ¿ya? Bien, es justamente esta de acá, ¿ya? Hacía esta comparación y era más por las facilidades o la accesibilidad que te daba el usar un asistente virtual, ¿ya? Lo hacía por lo siguiente. Pongámonos la siguiente consigna. Yo, por ejemplo, quiero ver si es que me han pagado o me han hecho la transferencia. O si una simple consulta de saldo, ¿ya? En el peor de los casos tendría que, si estoy utilizando mi celular, tendría que ir a Android, a la Play Store, buscar la app, descargarla, abrirla. En el peor de los casos, registrarme y obtener la respuesta, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? Obtengo la respuesta y ya, ahí termina. Lo cierro la app y ya nunca más lo abro. Al mes debo abrirlo unas 2, 3 veces, ¿ya? Y esta aplicación ¿qué va a hacer? Va a ocupar espacio en mi celular, no lo voy a utilizar, va a estar innecesariamente instalado en mi celular. A diferencia de un bot, yo simplemente tengo que buscar al bot, escribirle, obtener la respuesta, nada más. No tengo que mandarle solicitud, instalar una aplicación externa o pagar o algo. Entonces, ¿y qué es lo beneficioso? Es que está incorporado a la plataforma de mensajería que más utilizo, que es Facebook, ¿ya? Y si hacemos un sondeo ahorita, por ejemplo, de todos los que estamos participando en la videoconferencia, doy por hecho de que la mayoría de nosotros utilizamos cada día, por lo menos abrimos unas 2 o 3 veces al día Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Entonces, está más que dicho que hay ventajas en este aspecto, ¿ya? En el uso de los asistentes virtuales, ¿ya? Tampoco es esto porque por todas las facilidades que te ofreces. En ciertas cosas siempre va a carecer, por ejemplo, en desarrollo de juegos no se va, no va a superar para nada a los juegos que son desarrollados en las plataformas de Android. Bien, haciendo esa comparación, pasemos un poco a conocer cómo son los bots en Facebook, ¿ya? Ya hace como 4 años que se ha liberado la API de Facebook, Facebook Developers, entonces ya se ha ido desarrollando ciertos asistentes virtuales. Y los que ya ahora, por ejemplo, ya están funcionando, ya son de varias empresas reconocidas. La primera que había utilizado en aquel entonces, el 2017, era el de CNN, ¿ya? Es un bot muy curioso porque tú te suscribes a un boletín de información y lo haces por categorías. Entonces, si tú te interesa más la sección de política, economía, deporte, tú te suscribes a esa sección y diariamente te va a llegar lo que son las notificaciones de esa suscripción, ¿ya? Igual lo propio, si quieres lo desactivas y si no, no. Entonces, ¿qué es esa facilidad? Ahí imagínense, por ejemplo, una vez que nosotros obtenemos la primera consulta de nuestro usuario, nosotros podemos guardar la información de ese usuario y luego enviarle notificaciones, que es lo que hace este bot del CNN, ¿ya? Ellos, por ejemplo, cuando tú le escribes, ellos guardan tu información, guardan tu nombre, tu apellido, tu género, tu Page ID
Entonces, con esos datos, en un determinado tiempo te envían notificaciones, productos, mensajes como tal, ¿ya? Entre otros, también se encuentra el de Yahoo, el de Burger King y otros, por mencionar. Entonces, si cuando tengan tiempo, curiosean un poco y pueden buscar más bots que hay, ¿ya? En la parte de Telegram, que es otra plataforma de mensajería, en este caso vamos a ver más las plataformas de Facebook y de Telegram, ¿sí? En la parte de Telegram, bien, para quienes no han utilizado Telegram, WhatsApp es la plataforma más que utilizan más, ¿verdad? Telegram es una plataforma muy parecida a lo que es WhatsApp, sí, tiene las mismas características, ¿ya? Las mismas. Solo que hay ciertas cosas que las hace diferentes. Una de ellas es la API que tiene para el desarrollo de bots, ¿ya? Y entre estas podemos destacar los bots que son estos, ¿ya? Android libre, bueno, es básicamente un bot que te va mandando noticias de tecnología. Botebot. Este bot es muy interesante porque te permite hacer una encuesta en un grupo, ¿ya? Esto es lo genial. La diferencia entre, bueno, las que he visto, entre la plataforma de Facebook y la de Telegram, es que en Telegram te permite incorporar tu asistente virtual a los grupos, ¿sí? Puedes utilizarlo tanto grupal como individual. En el caso de Facebook, solamente puedes utilizarlo de manera individual, ¿ya? Entonces, Botebot, por ejemplo, te permite crear una encuesta y al final te dice cuántos han votado por tal opción y demás, ¿ya? Hay un jueguito también que se llama Pokebot, ¿ya? Este es más de póker y constantemente va escribiendo. Me va escribiendo, a veces me dice cuándo volverás a jugar, tenemos las siguientes opciones, las siguientes actualizaciones y demás. Ya, pero el que más puede destacar de todos estos es BotFather, ¿ya? Este más que todo, ¿qué es lo que hace? Te facilita crear otros bots. ¿Ya? Es un bot que te facilita crear otros bots. Entonces tú le escribes a este bot, él te va a mandar una API, un token. Con ese token tú vas a poder conectarte con la API de Facebook y configurarlo dentro de tu código, ya sea el código que tú manejes, y ya vas a poder interactuar inmediatamente con la API de Telegram, ¿ya? Entre otros también por destacar, ¿ya? Así como hay una tienda de aplicaciones dentro de Android, acá también les ha surgido esa loca idea de crear una tienda de bots, ¿ya? Y si se dan cuenta, estamos haciendo mucho la comparación con las aplicaciones en Android o las aplicaciones móviles, ¿ya? Se ha tratado mucho de, creo que copiar o imitar este tipo de esquemas que ya tiene lo que es la plataforma de Android o desarrollo móvil. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha creado una tienda de bots en la que tú vas publicando o vas promocionando lo que son tus bots. Ya se llama Bot List. Entonces, acá se van seleccionando o, perdón, publicando lo que son los bots por categorías y por plataformas, ¿ya? Bien, en la parte de desarrollo, ¿ya? Acá vamos a ver un poco de lo que es entre las herramientas que nos pueden facilitar el desarrollo de los bots, ¿ya? Hasta el momento he podido desarrollar los bots en los lenguajes de JavaScript, Python y PHP, ¿ya? Conjuntamente, eh, del lado de JavaScript hecho con Node.js y JavaScript, Python hecho con Python y Django, y en PHP con Laravel, ¿ya? Entre esos lenguajes, pero tú puedes hacerlo con los lenguajes que más domines, ¿ya? Y esta es un poco la duda que muchas veces me surgía o me hacían en todo caso. Saben, hasta el momento yo he desarrollado los bots para las plataformas de Telegram y de Facebook, ¿ya? Y la lógica es la misma técnicamente, ¿ya? Tú te conectas al API, recibes la respuesta, esa respuesta la recibes en formato JSON, y en ese JSON tú vas desgregando todo lo que viene siendo quién te ha escrito, qué te ha escrito, a qué hora te ha escrito, desde qué plataforma te ha escrito, todo eso.
en un JSON te llega, ese JSON lo parseas y a partir de ese JSON tú ves cómo escribirle, como ya tienes su usuario, obtienes su usuario, lo guardas, obtienes la palabra que te ha escrito, igual lo almacenas en una variable y ya sabes qué responderle. Sabes que Alfredo te ha escrito un hola, buenas tardes desde Facebook. Entonces tú lo guardas y le respondes con otro hola. ¿Ya? Le respondes a Alfredo con hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ya? Más o menos esa es la arquitectura que se maneja dentro de todas estas plataformas. Sí, en un principio yo pensaba que era un poco distinto, pero es básicamente similar todos. Es en la parte del lenguaje y enfocado más que todo en consumir estas APIs o servicios. ¿Ya? Entre las plataformas que hay para esta parte de enriquecer la conversación, del procesamiento del lenguaje natural como tal, hay varias librerías y las que más uso son Chatterbot y Dialogflow. Chatterbot es esta de acá y es más propio para la parte de Python como tal. ¿Ya? Uno lo instala con un gestor de paquetes pip install Chatterbot y ya puede hacer el procesamiento del lenguaje natural de las conversaciones que llegan. ¿Ya? ¿Esto por qué les digo? Porque en una conversación puede expresarse de varias maneras, ¿ya? Entonces, eso hacerlo con un if como que no da, porque las personas nos expresamos de distintas maneras, ¿ya? Entonces, en ese hecho de darle un poco más de interactividad o vida, por así decirlo, a la conversación que uno tenga con su cliente, es bueno utilizar este tipo de recursos, ¿ya? Y otro que utilizo también, por mencionar, es Dialogflow, ¿ya? Y de hecho es el que hemos utilizado en el desarrollo del asistente virtual de la empresa Centric, y es el que más uso ha tenido estos últimos años, ¿ya? Incluso lo ha comprado Google. En un momento se llamaba API, ¿ya? Ahora es Dialogflow. Ha cambiado estos últimos 3 años el nombre. Así también como Google y otras empresas, otras comunidades han ido sacando lo que son las librerías o estos frameworks como tal de procesamiento del lenguaje natural. Facebook no ha querido quedarse atrás y ha sacado su librería para el procesamiento del lenguaje natural que se llama wit.ai, ¿ya? Y muchos tal vez se pregunten cómo puedo hacer un bot para WhatsApp, ¿ya? Hay ciertos recursos que ya están disponibles, ¿ya? La deficiencia ahorita, por ejemplo, es que WhatsApp no cuenta todavía con un API, ya para el desarrollo de los bots. Yo creo que esperemos que unos meses más ya tengamos esta API y podamos empezar a crear bots para WhatsApp, que es la plataforma más utilizada por ahora. Entonces, Twilio es esa respuesta o esa solución por el momento para crear bots para WhatsApp, ¿ya? No simplemente para WhatsApp, sino que también para Telegram y para Facebook, ¿ya? Pero he visto que está más utilizada o enfocada para el uso de los bots dentro de WhatsApp, ¿ya? Por otra parte, para el desarrollo de los bots dentro de la plataforma de Facebook, encontramos lo que es la API de Facebook Developers, ¿ya? Nosotros básicamente tenemos que crearnos una cuenta esto puede ser básicamente con la misma cuenta que nosotros tengamos de Facebook, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es aperturar con esa misma cuenta de Facebook que nosotros tenemos, una cuenta en Facebook Developers, ¿ya? Y en la parte de BotFather, nosotros, bueno, simplemente instalar Telegram y buscar al bot, nada más. Vamos a verlo esto un poco, ¿ya? En la parte de Facebook, nosotros tenemos que entrar a developers.facebook.com, ya que es este apartado, Facebook Developers, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos, la primera vez les va a aparecer una ventanita, ¿ya? Y como están ingresando por primera vez, les va a aparecer esa ventanita, les va a pedir que se registren como desarrolladores o ingresen sus datos, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear una aplicación y esa aplicación básicamente, ¿qué va a hacer? Va a interactuar con una fanpage, ¿ya? Aquí tengo algunas, por ejemplo, esta es la de Semtic,
Ya. En teoría, ¿saben qué es? La confusión más frecuente que se presenta en estos momentos es que nosotros pensamos que tenemos que crear una cuenta de Facebook, cuando no es el caso, es al contrario más que todo. Nosotros tenemos que tener una fanpage, la cual se conecta a esta aplicación. Esta vendría siendo la aplicación, ¿ya? Yo tengo que crear una fanpage dentro de lo que es Facebook, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Mm, acá. Miren, páginas, dice. Entonces, aquí tengo algunas páginas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Por ejemplo, este es la fanpage que está conectada al curso de bots. En teoría, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es que trabaja todo esto? Es que esta fanpage, que es una página en Facebook, ¿ya? Esta fanpage se conecta con esta aplicación, ¿ya? Con nuestra aplicación en Facebook Developers, ¿ya? Nosotros obtenemos lo que es el webhook, ¿ya? Acá la colocamos, la URL, acá está. En este caso, este es el webhook. Esta es la página como tal de la empresa y este es la URL en donde se encuentra lo que es la interacción de nuestro bot, ¿ya? Y lo demás ya viene siendo meras configuraciones, ¿ya? Acá, por ejemplo, más un momento vamos a ver la parte de la publicación. En ambos tienen pros y contras, ¿sí? Vamos a ver en costos también qué beneficios hay. Bien, eh, acá, por ejemplo, es para generar los tokens con los que se conectan. Aquí está el webhook, ¿ya? Con eso se conecta. Entonces, aquí, por ejemplo, debe estar el de las configuraciones conectadas con esto. Entonces, son estas de acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero recibir mensajes, tengo que tiquear estos. Mensajes entregados, leídos, de opciones, de pagos y de autenticaciones, etcétera, ¿ya? Este tipo de cosas entonces se van configurando acá, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, esta aplicación ya se encuentra disponible, ¿ya? Y esto, de hecho, desde esta fecha ya está publicado. Entonces, eh, al ser pública, ya puede hacer uso del asistente. Ya, de hecho, ya está funcionando el asistente, en un momento más lo vamos a ver. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros debemos mandar a Facebook a revisar, y entre esos están estas cosas, ¿ya? Lo vamos a ver más un momento en el apartado de la publicación. Ya, el otro es API de Telegram. API es mucho más sencilla de utilizar, ¿sí? Pero básicamente trabaja como la misma arquitectura con la que contamos en Facebook. Ya nosotros nos vamos a conectar a un webhook y vamos a ir mandando lo que son los recursos. Ya entre los recursos no simplemente está texto, sino que encontramos lo que son botones, listas desplegables, imágenes, envío de GIFs y demás. ¿Ya? Incluso hasta los stickers. ¿Ya? Esta viene siendo la API para los bots. Entonces lo que hay que hacer primeramente es escribirle al bot father. Entonces vamos a abrir un poco acá y vamos a escribir aquí bot father. Acá está. ¿Ya? Este es el bot father. Entonces nosotros tenemos que escribirle en primera instancia a este bot y ir viendo las opciones. ¿Ya? Aquí por ejemplo dice nuevo bot y te va asignando lo que son los tokens, las URLs, los nombres. Aquí colocas todo eso. ¿Ya? En un momento más vamos a ver cómo es la parte de la publicación. Si es meramente sencillo en uno y en otro. Bien, veamos esa parte, ¿ya? Sobre todo en este webinar vamos a ver la parte de los ejemplos como tal en Telegram y Facebook. ¿Ya? En la parte de la interacción con Dialogflow, más o menos tiene esta arquitectura, ¿ya? Puede variar un poco, depende del uso que tú le des a Dialogflow. ¿Ya? Nosotros como usuarios lo que hacemos es unas peticiones request en este caso por post, a la plataforma como tal, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo de Facebook, ¿ya? Entonces, em, yo como usuario envío lo que es un mensaje. Ese mensaje es procesado por la API de developer de Dialogflow. Entonces es enviada a la plataforma ¿qué es lo que hace? Eh, Recepciona y te envía por el webhook a tu petición,
¿ya? En tu backend. Ese backend puede ser procesado por o bien la página web, en todo caso, o la aplicación de la plataforma, en este caso de Messenger, en Android, ¿ya? Si en caso tú solamente tienes una respuesta por texto y no quieres consultarla a la API como tal, por los actions que tenga o los intents, entonces simplemente la derivas y le respondes con un texto simple, ¿ya? Ya, si en todo caso tuviera una acción, un intent, un action, entonces todo eso va a ir procesado por la API de Dialogflow como tal. Entonces va a hacer todo ese proceso y te va a derivar una respuesta. Y más o menos es como este tipo, ¿ya? Es en formato JSON. ¿Ya? Vamos a ver igual eso en cómo se estructura en la parte de Dialogflow. Para entrar a Dialogflow solamente tienen que colocar esta URL, dialogflow.cloud.google.com. ¿Ya? Entonces, tomemos el ejemplo de acá. Es el del curso exactamente de Pivot. Entonces, para hacer la prueba, por ejemplo, si es que nosotros estamos llenando acá las conversaciones, simplemente aproximarnos acá y escribir hola. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, bueno, ¿cuál ha sido el texto introducido? Ha sido hola. Y la respuesta es esta. Resumido a lo que en JSON nos llegaría dentro del backend de esta API, vendría siendo todo esto, ¿ya? Y es de la misma manera en como nos llega en código, ¿ya? Esto es como que tema de otra conversación. Tal vez al final de las consultas podamos ver un poco más de esto de Dialogflow. Es interesante todo esto lo que tiene, ¿ya? Son la parte de los intents, las entradas de las conversaciones, ¿ya? En esta intención, por ejemplo, vienen solamente los saludos. ¿Ya? Si estas son las posibles palabras, por así, que puede introducir el usuario como tal, y estas las posibles respuestas, pueden ser más de una sola respuesta. ¿Ya? Eso viene siendo el intent. Entonces hay varias cosas acá que se pueden ir desglosando. ¿Ya? Dentro de esto también están lo que son las acciones. Esto, por ejemplo, era para activar actuadores. ¿Ya? Si yo le colocaba encender, por ejemplo, accionaba un disparador que decía encender foco y me decía que estaba encendida la calefacción. Entonces era como una demo. ¿Ya? Eso en la parte de Dialogflow. Ahora veamos un poco lo que es el marketing conversacional. ¿Ya? Todo esto lo que hemos ido viendo con el uso de las APIs, de las plataformas de mensajería, las preguntas respuestas, se resume en algo, ¿sí? Y es todo lo que es el marketing conversacional. ¿Ya? El hecho de que nosotros les respondamos de una manera más atenta, oportuna y precisa, y que sea lo que ellos realmente están consultando, hace mucho, ¿sí? Para un cliente, o no simplemente un cliente, o sea el tipo de persona que esté consultando a la institución o a la empresa, ¿ya? En resumen, ¿qué sería lo que es el marketing conversacional? Viene siendo aquel valor agregado que se le da a las conversaciones, esa experiencia única y oportuna que tú le das a los clientes, ¿sí? O en todo caso a los usuarios. Esto porque a ellos se les hace mucho más fácil obtener una respuesta directa, ¿sí? Nosotros cuando conversamos con una persona le preguntamos algo y siempre queremos que nos responda en ese momento, ¿verdad? Tener una respuesta de ida y vuelta, o sea, oportuna en ese momento. Entonces, se nos hace muy tedioso a veces obtener respuesta a través de formularios, a través de ciertos pasos que nos tomen tiempo. Muchas veces nosotros necesitamos esa información en ese instante y en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas van relacionadas a lo que es el marketing conversacional. ¿Ya? Bien. Un claro ejemplo es el asistente virtual que tiene Semtic. ¿Ya? Si ustedes han podido o han tenido la oportunidad de visitar la página, Semtic como tal tiene un asistente virtual. ¿Ya? Y hay que destacar ciertas cosas y ventajas de lo que es tener un asistente virtual. Entre ellos está que, por ejemplo, si
si visitan ahora la página, van a poder ver esta burbujita, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta burbujita en sí? ¿Ya? Lo que hace es que yo como usuario visito la página de Centric y sin hacer de que el usuario se salga de mi página, porque lo que yo quiero más que todo, cuando quiero atraer más gente o cliente a mi empresa o mi institución, es que para nada se desvía a otras secciones, ¿ya? Lo que quiero es mantenerlo focalizado en mi página, ya que visite mi página, que, que conozca mi página, que esté ofreciendo, que hago, todo ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de tener esta burbujita hace que mi usuario se mantenga conectado acá en mi página, ¿ya? ¿Esto por qué? Si yo le paso un enlace, le digo, puedes hablar con mi bot a través de este enlace. Técnicamente es como que le digo, bueno, ya puedes irte a Facebook y conversas ahí, ¿ya? Pero alguien le puede, bueno, yo puedo distraerme tranquilamente, si hicieran eso conmigo, yo puedo distraerme tranquilamente y ver mi Facebook, ver otras publicaciones y distraerme. Y ya pierdo directamente al usuario en ese momento. Entonces, al tener esta facilidad o esta librería, que de hecho es propia de Facebook, esta burbujita, entonces, ¿qué es lo que hago? Retengo a mi cliente en mi página, ¿ya? Para nada me he ido a otra plataforma. Sigo manteniéndome en la página y mi usuario sigue navegando, ¿ya? Vamos a escribirle algo. ¿Ya? Ahí está, podemos consultarle. ¿Ya? De hecho, si se han dado cuenta, los cursos mismos que tenemos acá, publicados, los está mostrando acá. ¿Ya? Entonces yo puedo darle, por ejemplo, ver curso y me va a ir al detalle del webinar como tal. ¿Ya? Imagínense ustedes publicitar su perfil como profesionales, su empresa, su producto de esta manera. ¿Ya? Causa lo que veíamos en su momento un gran impacto en cuanto a su usabilidad. ¿Ya? Para nada hemos hecho de que el usuario se vaya a una plataforma. Si en caso yo le dijera, puedes hablar por Facebook con nuestro asistente virtual, entonces yo vendría aquí a Facebook, hablaría un momento con el asistente virtual y ya, obtendría la respuesta y nada más. Y después ya puedo, no sé, em, con estas computadoras, por ejemplo, puedo distraerme y ya puedo perder la atención que quiero mantener con el cliente. Entonces, ese tipo de facilidades nos proporciona este Facebook como tal. Ampliando un poco los beneficios que nos ofrece el marketing conversacional, es que nosotros como empresa, incluso como profesionales, si queremos colocar este tipo de recursos digitales dentro de nuestra página o nuestra plataforma educativa, plataforma web, es de gran ayuda, ¿sí? Porque, como han visto, facilita lo que son los procesos de consultas. Ya nosotros, por ejemplo, yo en ese momento puedo disponer tranquilamente y mi bot va a estar respondiendo a todas las consultas que tenga. ¿Ya? Ahora lo que habíamos dicho en su momento, ahorra costos en cuanto a respuestas, ¿sí? Y mejora lo que es la experiencia entre usuario-cliente. Ya los usuarios también pueden acceder desde las redes sociales a su contenido web, que es lo que habíamos visto, que el asistente virtual se encuentra disponible en la página. Bien, hay ciertos puntos también que recalcar dentro del marketing conversacional. Es que todo el hecho de que nosotros publiquemos dentro de nuestra fanpage, nuestras redes sociales, va a ser también de que juega un papel muy importante en esto del marketing conversacional, ya porque el juego de palabras, el cómo te expresas o cómo lo, lo vendas, por así decirlo, va a jugar mucho en esto del marketing conversacional. Entonces, siempre hay que, y esto va un poquito tal vez alejado de lo que son los asistentes virtuales, pero en cuanto, de cierta manera, pero sí casados con lo que es tu empresa, ¿ya? Pero es importante que tú tengas una estrategia de marketing, una campaña, y vayas promocionando de manera ordenada lo que son tus productos, tus servicios como tal, ¿ya? El hecho mismo de los formularios a veces se hace un poco tedioso, sí, a veces la gente no tiene tiempo
La gente quiere cosas rápidas al momento. Entonces, ofrecer ese tipo de facilidades o soluciones eh, te genera más clientes, más audiencia como tal. Entonces, ese beneficio te lo ofrecen los asistentes virtuales. Utilizar menos recursos como tal, en este caso, menos formularios. Respondes a las preguntas y, bueno, el contenido de las redes sociales. ¿Ya? Para el tema de la publicación, veamos un poco. ¿Ya? En cuanto toquemos un poco el tema de costos. ¿Ya? Hasta el momento, como les decía, yo he desarrollado bots para Facebook y para Telegram, ¿ya? Y conjuntamente los he hecho con Dialogflow más que todo. He utilizado harto este recurso y también el recurso que es Chatterbot, ya para la parte de Python. Entonces, en la parte de costos, no hay que pagar a ninguna plataforma algún costo, ¿ya? Todas son de distribución libre. Lo único que hay que hacer es consumir la API nada más y básicamente tú te encargas del desarrollo, ¿ya? Sé que hay varias formas de publicar un bot, de crear un bot. Hay hartas librerías que se han creado de manera visual, eh, que se pueden hacer mucho más fáciles. Así solamente es jalar los componentes y ya vas armando tu asistente virtual, tu bot. Pero en este webinar más que todo estamos viendo la parte de cómo hacerlo con código, ¿ya? Que es un poco más técnico y ofrece ciertas, bueno, mucho más facilidades que las que hacer con, con esas librerías o frameworks que te permiten solamente jalar cosas, agregarle los botoncitos, las imágenes, si te escribe hola, le respondes hola, buenas tardes, así, de ese modo. Entonces, este tipo de opción, que es la parte de desarrollo, te ofrece mucho más beneficios que es lo contrario del otro, ¿ya? Entonces, en cuanto a costos, como les decía, ambas plataformas son de costo gratuito, ¿ya? En la parte de monetización, que es tal vez lo que más nos interesa por el momento, ¿ya? Si tú eres desarrollador, te va a interesar mucho esto porque hay, esto de los bots es como que ahorita un campo que no está muy abarcado, o sea, no hay muchos desarrolladores de la parte de asistentes virtuales. En un momento, por ejemplo, hace unos 10 años, el boom era lo que eran las aplicaciones en Android, ¿ya? Había una gran demanda de los desarrolladores que hacían Android, ¿ya? Entonces era como que la novedad, aquello que las empresas, los clientes querían utilizar harto, ¿no? Era genial cuando tú les decías, tengo mi empresa y tiene la aplicación para ver los productos. Puedes comprar desde ahí, ver los productos que ofrece, ¿ya? Entonces era una gran novedad, un gran impacto que ofrecías a tus clientes, ¿ya? Hoy por hoy, ya hay muchas aplicaciones. Si tú quieres lanzar una aplicación, por ejemplo, para un juego para generar sonidos, por ejemplo, sonidos de animales, te van a aparecer cientos de variaciones. Entonces, no vas a ser el único, ¿ya? Hay varias de esas aplicaciones que te van a hacer la competencia, entonces, y el mercado está un poco muy saturado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, por el momento, por ejemplo, en la parte de desarrollo de bots, no está tan acaparado este sector. Entonces, si tú eres desarrollador o desarrolladora, entonces puedes empezar a desarrollar bots y ofrecerlos para los clientes o crear para ti mismo y hacer facilidades. Por ejemplo, un bot que quería hacer, o bueno, que estoy haciendo, es para que me notifique mediante Telegram si es que ocurre algunos errores en el servidor, ¿sí? Que me notifique. Comúnmente eso se lo hace por correo, ¿no? Si hay ver los logs o algún error, un feature eh, que pase un bug, entonces automáticamente te notifique mediante el bot, ¿ya? Y entre otras cosas también, cosas, soluciones que podríamos darle al uso de los bots, ¿ya? En esa parte si es desarrollador o desarrolladora, ¿ya? Vámonos por este punto que es el ofrecer productos, ¿ya? Por ejemplo, yo como desarrollador ahora puedo ofrecer lo que son mis servicios, no como productos como tal. Y así también puedo
mostrar lo que son mis productos, ¿sí? Si alguien entrara a mi página, yo puedo, técnicamente, yo simplemente tendría que seguir trabajando y mi bot va a ser quien responda por mí, ¿ya? En el caso de que fuera un bot para una tienda, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a generar más ingresos. ¿Por qué? Porque tu bot va a trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿ya? Y puedes programar a tu bot para que mande notificaciones cada dos días y que lo disgregue. Hace un momento decíamos que al escribir al bot podemos obtener los datos como que el nombre, la edad, no, perdón, el género, el nombre, la foto de perfil y el page ID, ¿ya? Perdón, el sender ID. Entonces, con esos datos nosotros podemos disgregar. Si yo, por ejemplo, quiero promocionar un producto que es específicamente para mujeres, puedo programarlo, ya que tengo yo la variable de gender, o sea, de género. Entonces puedo disgregar en mi base de datos y hacerlo que solamente la publicación tenga un alcance para las mujeres, ¿sí? Si yo quiero promocionar ese producto, ¿ya? Incluso puede ser en la parte de como categorías, ¿no? Dentro de mi backend tendría que programar toda esa lógica y irlo categorizando. Ya si yo quiero en un momento hacer una campaña de cierto producto, puedo programarlo y hacer de que a tal hora les envíe ciertas promociones, solamente a mujeres o a varones, o en este caso a todos, ¿ya? O incluso por zona horaria. La zona horaria en ese entendido nos es útil porque nos ofrece lo que es el horario en el que nos ha escrito, en el horario que está configurado su Facebook del cliente, ¿ya? En cuanto a soluciones, han visto hace un momento que se puede dar hartos usos, muchos usos. Entonces es solamente imaginarnos alguna problemática y plantearlo, tratarlo de solucionar con un asistente virtual, ¿sí? ¿Ya? Entre esas soluciones se pueden monetizar. El alcance, pues, es, es mundial, ¿no? Si tú piensas que solamente puede ser cerrado solamente a nivel nacional, estaríamos un poco equivocados, pues que el alcance puede ser mucho más alto, ¿ya? Porque al ser público tu página ya es vista, entonces puede ser fácilmente consultada y con todos esos beneficios que tienen los asistentes virtuales va a ser grande el alcance, ¿ya? Acá están algunas de las plataformas que son de mensajería más utilizadas, ¿sí? Por ejemplo, las más utilizadas son las de Facebook y la de WhatsApp, ¿no? Esperemos que pronto salga una API para WhatsApp. Y bien, eso sería lo que es el webinar. Si existiera alguna duda por parte de los oyentes, podemos irlas respondiendo. Bien, a ver, Israel pregunta, dice, internamente los chatbots, es decir, ¿cómo buscan la respuesta óptima? ¿Ya? Sabes, Isra, en un momento yo, cuando estaba empezando en este desarrollo de los bots, era mi duda más grande, ¿sí? Porque en un momento no sabía cómo manejar toda esa gran data, o sea, esa información, ese volumen de información que te llega a través del asistente virtual, ya, perdón, de la plataforma de mensajería. Entonces, es una gran información. Por ejemplo, toda tu consulta puede ser entendida de varias formas por un asistente virtual. Entonces, hacerlo con un if o algo es mucho trabajo. ¿Ya? Imagínate que esta misma pregunta llegue de distintas formas y por distintos usuarios, en distintos países, en distintos horarios. Entonces, ahí es cuando tu algoritmo o la librería que utilices para el procesamiento del lenguaje natural trabaja en verdad, ¿ya? Entonces, para absolver tu duda, vamos a ver el ejemplo de Dialogflow, lo vamos a agrandar un poco. A grandes rasgos lo vamos a ver esto, ¿ya? ¿Cómo es que trabaja? ¿Ya? La primera vez que ustedes ingresen a Dialogflow, les va a aparecer vacío. Entonces les va a pedir que creen un proyecto. Esto, por ejemplo, acá es un proyecto,
¿vea? Entonces, creamos el proyecto, le colocamos un nombre y en este caso le he puesto Pivot. Ya, entonces sus configuraciones más comunes o generales están estas, ya. Por ejemplo, la general, que es esta de acá, la zona horaria, la descripción. Aquí está la API. Este es el token básicamente que utilizamos para conectar nuestro asistente virtual con nuestro backend, ¿ya? Esta librería es súper interesante porque te facilita todo el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Entonces vengamos acá en la parte de los intents. ¿Ya? Hace un momento tomábamos el ejemplo de las conversaciones. Por ejemplo, un simple saludo puede expresarse de una y mil formas, pero entre las más comunes podrían ser estas, ¿ya? Si yo escribo un hola, va a ingresar en todo este segmento, ¿ya? O sea, ¿qué hace básicamente la librería? Yo le escribo un hola a través del asistente virtual. Eso yo por medio de la API le envío a lo que es Dialogflow, y Dialogflow se encarga de procesar toda esta data, esa data de información, la procesa internamente y me obtiene una respuesta, ¿ya? Si en esa información, en esa consulta que llega de la plataforma de mensajería, se encuentra alguna de estas coincidencias, entonces me va a responder esta ocurrencia, ¿ya? Si no hubiera ninguna ocurrencia, por ejemplo, pongamos el ejemplo tal vez acá del asistente virtual. Yo le puedo preguntar qué es Python, por ejemplo, que no es tan competente a lo que ofrece la empresa. Entonces, deberías responderme una ocurrencia que no tendría nada que ver con la empresa. Ya, esto tarda un poquito. Entonces, en este caso, acá por ejemplo, yo le voy a poner letras raras. Entonces, estás respondiendo, ups, no entiendo a qué te refieres. Y eso se encuentra programado, o bueno, insertado en esta parte. ¿Ya? Si en caso no hubiera respuesta o alguna coincidencia de la parte de la conversación, entonces responderé alguna de estas ocurrencias, ¿ya? Y es justamente esto de, ups, no entiendo a qué te refieres, es esta la respuesta que ha ofrecido el Dialogflow, ¿ya? En cuanto a los recursos, tal vez tú te enfoques más en la parte de cómo o qué responder, ¿ya? A ver, la manera más óptima. Es que eso también mucho depende de cómo, decíamos en la parte de las consultas, Israel, cuando tenía esa consulta, ¿no? Mucho va a depender de cómo tú quieras responderle a los usuarios, ¿sí? En algunos casos, no simplemente enviando un texto, vas a absolver las preguntas de los usuarios, ¿sí? Siempre va a ser un poco más enriquecido tus respuestas si tú le envías recursos, eh, multimedia, GIFs, documentos, videos o tarjetas, ¿sí? Bien. Viendo ese tema de los recursos, de cómo responder, hay un sinfín de recursos que se pueden ir aprovechando de la parte de Facebook, ¿ya? Y son los que más me agradan y me gustan más utilizar o ejemplificar, ¿sí? Hace un momento veían este tema de las tarjetitas que se llaman Generic Templates, ¿sí? Y es fácil de armarlos, todos son en formato JSON, ¿ya? Y en el lenguaje que ustedes manejen, simplemente es técnicamente armarlo y ir colocando los parámetros que se requieran. Ya, por ejemplo, para este caso se requiere una imagen, un título, un subtítulo y la configuración de 2 botones, ¿ya? Más o menos internamente en código se reflejaría de esta manera, ¿ya? Y las podemos ir colocando de esta forma. O sea, podemos mostrar más de una tarjetita, de un generic template, ¿ya? Y se vería de esa forma. Dentro de código, básicamente lo que tenemos que hacer es enviar todo esto por post, ¿ya? A esta URL, ¿ya? Esta URL es la que se encarga de enviar al API de Facebook y acá es donde va nuestro token, ¿ya? El token que veíamos en su momento en Facebook Developers, que te asigna, es el de acá. Ya en el caso de Centric, vamos a generar el token y acá nos genera un token, ¿ya?
Este token es el que debemos internamente de nuestro backend agregarlo acá y se va a encargar de lo que es enviar las respuestas, ¿ya? Ir armando. ¿Ya? Entonces va a depender mucho de cómo aproveches los recursos que tengas dentro de la API o de la plataforma de mensajería. Tal vez en la parte de código podemos ver un poquito. Creo que tenemos un poco más de tiempo. ¿Sí? A manera rápida lo vamos a ver. Esto expresado en Laravel. Ya, no sé si se ve en mi pantalla, lo voy a agrandar un poco. Ya. De manera rápida lo vamos a ver. Los que ya han ido trabajando Laravel se van a ubicar un poco más. ¿Ya? Y es que este código que estamos viendo es Laravel. ¿Ya? Y aquí básicamente, en teoría, lo que tenemos es dos funciones, una por get y otra por post. Por get, yo me conecto a lo que es el API de Facebook como tal. ¿Ya? Si tengo éxito, ingresa y hace OK 200. ¿Ya? Si tengo un problema de conexión en cuanto a la API o problema de internet, entonces, o alguna, por ejemplo, aquí es bien restrictivo, ¿sí? En el tema de la publicación, me he olvidado algo muy importante, ¿ya? Dentro de Facebook es un poco más restrictivo, ¿sí? Facebook son muy reservados en ese aspecto, ¿ya? Ellos para la parte de publicación sí o sí te piden que mandes un documento que respalde que verdaderamente existe esa empresa o esa institución, ¿ya? De la fanpage como tal, ¿ya? Entonces en esa parte son muy minuciosos, por así decirlo, los de Facebook, ¿ya? Otro requerimiento que ellos piden es que mandes un video de tu bot funcionando, ¿ya? Y también te dan un formulario en la que van preguntándote cómo es que trabaja tu asistente virtual, qué tipo de características tiene, ¿ya? Y pasado como un mes, si tienes suerte, un mes y medio, tienes las respuestas de tu publicación, ¿sí? Tu aplicación y tu bot ya está disponible y pueden chatear, puede ser usado por tus clientes, por todas las personas, ¿ya? En esa parte. En la parte de Telegram es mucho más libre, ¿sí? Tú simplemente te tienes que conectar eh, a la API, luego eso lo subes a tu servidor y ya lo tienes funcionando, no hay que mandar ninguna solicitud ni demás, ya lo tienes funcionando. En el caso de Telegram sí tiene, perdón, en el caso de Facebook sí tienen varios requisitos que tienes que ir cumpliendo conforme vas queriendo publicar, ¿ya? Y otro de los requisitos que es muy restringido es que tu servidor tiene que contar también con certificado SSL, ¿ya? HTTPS. Entonces, son ciertas cositas que te van colocando, ¿ya? Eso en el tema de la publicación, que se me había olvidado, ¿ya? Básicamente en la función de get se va conectando, ¿ya? En el post es donde interactúa más que todo, ¿ya? Porque acá se encarga de recibir todas las respuestas, ya, miren, llega acá en un JSON. Este es el JSON como tal, lo estoy formateando, parseando, y en ese JSON se encuentra lo que es todo lo que yo necesito, que es la información, quién está escribiendo, qué mensaje, a qué hora, de dónde está proviniendo, ¿ya? Entonces, en todo este lapso, yo voy eh, disgregando qué es lo que me llega, qué voy a hacer con esa información, si la voy a guardar la información del usuario, cómo le voy a responder, qué datos son importantes y qué datos no son, ¿ya? Entonces, y de esa manera voy colocando todo lo que son, disgregando toda esta información, ¿ya? Hay ciertas cosas también, por ejemplo, cuando nosotros colocamos acciones en los botones, por ejemplo, estas de acá, son expresadas como postback, estos botones de acá. Entonces, esos postbacks van interactuando es como si tomamos el concepto de base de datos, son como disparadores, ¿ya? Es como un disparador que se va accionando y tú lo vas dentro de tu código backend, vas disgregando qué vía darle o qué respuesta darle a ese disparador. Bien, ¿alguna duda que hubiera del público?
de todo el tema que hemos visto hasta ahora de los asistentes virtuales. Si quieren pueden escribirlo también en la bandeja de conversación, en el chat, si es que tienen alguna duda. Bien, hay una consulta de Carmen. Dice, ¿cómo podemos aplicar el chatbot en la educación? Bien. Por ejemplo, en el ámbito de educación puede tener varias soluciones o varios usos, ¿sí? Uno de los más comunes puede ser el seguimiento a los participantes, en todo caso a los estudiantes, ¿sí? Porque muchos estudiantes, en todo caso para el docente se le hace un poco dificultoso sobrellevar lo que es una clase virtual y mucho más si son varios participantes. ¿Sí? En este caso puede facilitar lo que es el proporcionar ciertas dudas, por ejemplo, de las clases virtuales que se tengan, de los recursos que se maneje dentro del curso o de la plataforma virtual. Entonces, es de gran ayuda en ese ámbito porque te facilita, por ejemplo, consultar las notas, los horarios, mandar tareas, no sé, consumir ciertos glosarios, ir subiendo información desde tu bot, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, te va facilitando lo que son ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, como ven, hace un momento veíamos que su aplicación, la aplicación de los bots, o sea, puede ser usado para varios sectores. Y, por ejemplo, uno de los es la parte de la educación. Bien, a ver, consultan acerca del curso, ¿ya? Por ejemplo, hoy hemos visto un poco más la parte teórica, ¿sí? En el curso estamos viendo más la parte práctica. Si bien ahorita hemos visto un poquito de código, es casi a la rápida, y era más por el tema del tiempo. Tal vez la próxima semana podríamos programar uno que sea un poco más práctico, mucho más práctico, en el que veamos un poco más de código y subirlo, bueno, uno bien básico, un webinar básico, en donde podamos ver la parte de la publicación de un bot en, en Facebook, ¿ya? Y más o menos como que tenga las características de una página, ya como la de Sempri, pero una bien básica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el curso se está lanzando el 18 de mayo y está disponible en la página, ya pueden irse inscribiendo y ahí pueden ir viendo los costos que tiene. Entonces, aquí está el formulario, se pueden inscribiendo y también está el contenido. Entonces, los invitaría a visitar la página y ver el detalle del curso como tal y también los otros cursos que se están promocionando dentro de la empresa y la página como tal. Se van a tocar todos esos puntos que hemos visto, ¿ya? De los asistentes virtuales y también la parte más que todo práctica. Bien. Jorge Maita consulta, dice, ¿es recomendable los bots para el sector financiero? Por ejemplo, Carlitos BNB, seguro. Bien, ¿sabes? Carlitos BNB, por ejemplo, está hecho con Dialogflow. Porque, ¿sabes? Las primeras veces, creo que la han lanzado en 2017. El 2017 lo han lanzado. Y las primeras veces que le he consultado, me botaba cosas en inglés, ¿ya? Porque en ese entonces, esto de Dialogflow era API, ¿ya? Y ciertas cosas que no tenían con coherencia en cuanto a la respuesta, me respondía en inglés. Y yo me daba cuenta porque manejaba esas veces igual esto cuando era API. Entonces, me he dado cuenta que manejaban ahí. En cierto modo, si ellos ya han utilizado en el sector financiero, es simplemente en ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, la consulta de saldos y los cajeros, por ejemplo, cómo puedo aperturar una cuenta y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, no es que te brinda las mismas facilidades que una aplicación, la misma aplicación del BNB. Simplemente te facilita ciertas cosas, por ejemplo, las que son de uso común, que es la de consultar tu saldo, ¿ya? Ver los cajeros más próximos a tu punto. Y otras cosas, por ejemplo, no he visto, creo que no tiene la facilidad de hacer una transacción, una compra por internet. Esas funcionalidades las tiene más la aplicación o la página web como tal, o el sistema que manejan ellos. Ciertas cosas que son mucho más frecuentes, como el tema de consultas de saldo,
están disponibles dentro del bot de Carlitos BNB. Luis Alfredo, consulta. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. ¿Cómo se controla el contexto de la conversación dentro del código sin la necesidad de usar Dialogflow? Ya. Si, por ejemplo, no quieres utilizar Dialogflow, dentro del contexto, o sea, te llega en bruto, por ejemplo, toda esta consulta que tú me estás haciendo, me va a llegar así en bruto como tal, ¿ya? Entonces, tú tendrías que, si no quieres utilizar Dialogflow, tendrías que hacerte un algoritmo, la cual disgregue o se haga el procesamiento del lenguaje natural. En este caso, si yo tengo entendido que tú manejas Python y algunos servicios de Google, entonces puedes utilizar lo que es NLTK, ¿ya? NLTK es una librería que es para el procesamiento del lenguaje, bueno, en diccionario de datos más que todo, ¿ya? Y NLTK lo tiene también Chatterbot. El Chatterbot, hace un momento veíamos que es una librería para el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces está combinada con esa librería. O sea, en sí Chatterbot tiene varias librerías y entre su núcleo está NLTK, que maneja la tokenización de palabras, la digregación de palabras a su verbo, a su palabra raíz, como tal. Entonces todo eso lo va manejando. Sé que a veces es un poco el tema de la información, el manejo de información un poco muy delicado. Entonces, si tú no quieres utilizar algún servicio que esté, que sea propio de Google, puedes, o uno externo, puedes utilizar uno que sea más interno, por ejemplo, como te decía, puedes utilizar Chatterbot, o tú hacerte la parte de un algoritmo, la cual disgregue, ¿sí? Como te digo, la consulta que te llega, o los textos, el texto que te llega a través de la plataforma, te llega así en bruto, tal como tú me estás escribiendo, esa tu consulta, de ese mismo modo me llega. Entonces yo a través de todo eso tengo que disgregar qué es importante en toda esa conversación. Entonces, en este caso, las librerías se encargan de eso, ¿ya? De ver lo que son las palabras más sobresalientes o las que son más, denotan más en tu párrafo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el Chatterbot era genial porque te facilitaba lo que era el aprendizaje, ¿ya? Pero en este ámbito del aprendizaje era un poco muy, ¿cómo decirlo? Muy, era bueno y malo, ¿ya? Porque bueno, porque aprendía, malo, porque podía aprender cualquier cosa, podía aprender cosas que no tenían nada que ver con su funcionamiento, ¿ya? Entonces, en ese entonces yo lo había utilizado más cerrado, o sea, yo lo llenaba, o sea, alimentaba su fuente de conocimiento, todas las cosas que tenían que decir, y ya él básicamente se encargaba de consumir todas esas respuestas en base a las preguntas que yo le había llenado, ¿ya? Entonces, básicamente de eso. El contexto, enfocándonos en el contexto, del contexto o de la digregación de las palabras, tendría que depender mucho del algoritmo que tú manejes o la librería como tal, ¿ya? Porque si tú en un momento quieres hacerlo solamente con ifs, te va a resultar muy conflictuoso y a la larga eso, responder a varios usuarios va a ser muy complicado, ¿ya? Y tal vez te preguntes un poco por el tema de soporte, ¿ya? Si Dialogflow va a soportar, digamos, gran cantidad de concurrencia, ¿ya? Dialogflow, por ejemplo, tengo la experiencia de haber hecho un bot con un amigo y era para una empresa que era así bien conocida, ¿ya? Y era de la OEP, la empresa. Entonces el bot era constantemente consultado. Entonces, en esa parte del balanceo de carga, o sea, no ha habido problema. La concurrencia que recibía el asistente virtual no había problema porque si utilizas otra librería, tranquilamente se iba a desbordar y tener problemas en cuanto a respuestas. Entonces, en ese ámbito, Dialogflow te facilita esas cosas. O sea, no vas a tener ese problema de perder información o de que se caiga tu asistente virtual o tu bot como tal. ¿Ya?
No sé si he respondido a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, Luis. Eso es Jorge. Ah, claro, por ejemplo, Carmen pregunta si se puede trabajar con otras cosas, por ejemplo, con Arduino. Hace un momento veíamos el asistente, bueno, el proyecto en Dialogflow de Pivot, ¿ya? Yo lo había trabajado con, si se dan cuenta, dice calefacción, calor, humedad, plantas, riego, suelo, temperatura, ventilación, ¿ya? El, hace el año pasado hice un proyecto, ¿sí? Y era más por curiosidad y combinar ciertas cosas. Y entonces era el asistente virtual, un backend que estaba hecho en Django con Postgres y combinar un bot en Facebook y la parte de Arduino, que son microcontroladores, actuadores y sensores, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía? Yo a través de mi bot le decía que quiero activar eh, los focos, por ejemplo, ¿ya? Y esto lo hacía para una plantita, ¿ya? Le decía, quiero que riegues la plantita, quiero que le des luz, que le des ventilación. Entonces, y eso a través del bot le decía, le escribía y el bot accionaba estas cosas. Por ejemplo, si yo le decía que, a ver, pues llegue, ¿ya? Si yo le decía algunas de estas ocurrencias, comenzar regado, regar, entonces, ¿qué es lo que hacía? Esto accionaba lo que es un intent, un action, ¿ya? Esta acción yo la tenía como que en un filtro dentro de mi backend y si se accionaba este action, entonces yo decía el texto regando, internamente dentro de mi backend hacía que el actuador se active, el sistema de riego, que era una bomba de las peceras, de los peces, esa bombita, hacía que se active, consuma y empiece a regar. Entonces cosas como esas se pueden ir realizando, ¿ya? O sea, he combinado ahí la parte de robótica con el bot y la parte de web más, de backend como tal de Python y Django y Postgres. Entonces, se puede, es posible. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, lo he hecho el año pasado y era interesante. Incluso aquí estaba con el sensor de HT11. Entonces yo consultaba, esto lanzaba y de, respondía esto y accionaba lo que es, consultaba lo que era la humedad y temperatura mediante el DHT11. Entonces, en ese momento yo utilizaba PySerial y PySerial se encargaba de conectar toda esa acción, enviarla a Arduino. Arduino sacaba la información de la humedad y temperatura a través del DHT11 y me la enviaba por puerto serial al código de Python y lo reflejaba y lo guardaba en base de datos en Postgres, ¿ya? Entonces, lo mismo, lo propio pasaba con los actuadores, con el foco y el ventilador. ¿Bien? Entonces, como ven, su aplicabilidad no siempre se enfoca a preguntas de respuesta. Pueden ser varias soluciones. Hace un momento les decía lo de los servidores. Y ustedes, si se ponen a pensar o tienen una problemática, entonces pueden darle alguna solución el uso de los bots. ¿Ya? Hola, buenas noches. Sí, Bien, por si no favor, nos hubiera puedes más compartir preguntas, la grabación. Oscar, dime. Sí, sí, por favor, nos podrías compartir vía correo, entiendo, la grabación de este webinar, si es posible. Claro, internamente vamos a ir coordinando con todos los participantes quienes quieran eh, y no hayan podido ver ciertas secciones o en totalidad el webinar. Internamente vamos a ir viendo todo ese tema, ¿ya? Y bueno, si no hubiera más consultas, más bien agradecerles. Em, de hecho, hay ciertas cosas que yo creo que la mayoría acá, el público, es de la parte de desarrollo, o sea, la parte de programación, ¿no? Del área de informática. Entonces, si hubiera la oportunidad, vamos a estar coordinando con la empresa y con SEMTI como tal y ver ese tipo de proyectos que les decía y ver un poco más de código, ¿sí? En esta ocasión hemos visto más un poco la parte de teórica y ciertas partes de cómo son las funcionalidades de las librerías
y cómo podemos utilizarlo, ¿ya? Incluso el proyecto que decía la Carmen, y podíamos aplicarlo, ¿ya? La parte de Dialogflow también un pequeño ejemplo, ¿ya? Pero dentro del curso podíamos, lo van a ver a fondo. Bien, eso sería todo. Si, bueno, hacerles una vez más la invitación aquí está el webinar, entonces al curso como tal de bots. Entonces pueden inscribirse a través de formulario, hacer su preinscripción y aprender más de lo que son el desarrollo de bots, ¿no? Bien, muchas gracias, que tengan buenas noches.